Listo. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva reunión de la Aula Meckel de la Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado de la Universidad Central de Venezuela. Le damos además la más cordial bienvenida a nuestra expositora del día de hoy, nuestra muy apreciada profesora Adriana Dreising, desde Córdoba, Argentina, con todos nosotros. Quiero darle las gracias a la profesora Dreising por su generosidad de compartir hoy con nosotros, y quiero también destacar que nosotros hemos tenido la fortuna de haber contado con la profesora Dreising en la maestría con anterioridad. Es decir, no es la primera vez que nos presta su conocimiento y su colaboración, sino que ya es reincidente entre nosotros y con nosotros en estos temas del derecho internacional privado. Para el día de hoy, la profesora Dreising va a tratar el tema de Derecho Internacional Privado y Género, un encuentro impostergable, un tema de actualidad, un tema seguramente de interés de todos nosotros y que, para variar, será también tratado como siempre trata la profesora Dreising los temas a los que ella se dedica. Profesora, sin más, bienvenida. Tiene la palabra. Vamos a dejar las preguntas y para la discusión también, luego de que la profesora concluya. Y les agradezco a todos mantener los micrófonos cerrados mientras la profesora expone y después abrimos al debate y a la discusión. Bienvenida, profesora. Gracias. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias, tanto al profesor Eugenio Hernández Bretón, querido amigo, como a Claudia Madrid Martínez, también una gran amiga, y el agradecimiento, vuelvo a reiterar, es mío hacia ustedes, que me dan la posibilidad de compartir algunas reflexiones que genera un tema que, como ha dicho el doctor Eugenio Hernández Bretón, está hoy, diría, en la punta del viento de la problemática del derecho internacional privado, y principalmente también agradezco a todos ustedes la presencia, porque esto es lo que nos anima a poder trabajar en estos temas, esperando las reflexiones que puedan surgir al respecto. Y esta problemática del derecho internacional privado, ligado a la perspectiva de género, se ha convertido hoy en un encuentro impostergable, en el sentido de que ya no podemos no debatir sobre la importancia que tiene la perspectiva de género en nuestra materia. Sabemos que el derecho internacional privado, a través de su historia y de su evolución, fue concebido de distintos modos, y en algunas etapas se consideró que la contemplación del otro era una potestad. Hubo también teorías que entendía que debía primar la reciprocidad, y también se concibió, como lo hizo el profesor Goldschmidt, como un derecho de la tolerancia. Ahora bien, avanzando en su desarrollo, comenzaron a imponerse otros enfoques, y fue prevaleciendo la importancia de una mirada más solidaria, que actualmente, diríamos, está impregnando esta ciencia a la hora de reivindicar su función específica. Esta breve introducción que estamos haciendo enmarca el tema que nos interesa desarrollar, dado que consideramos que el derecho internacional privado es una herramienta ética para afrontar fenómenos como son la xenofobia, la misoginia, el racismo, entre otros. Y la doctrina ha señalado que esta asignatura puede actuar
para combatir y proteger a las mujeres que continúan siendo el colectivo de la sociedad más vulnerable frente a la discriminación por razones de sexo, pese a la legislación que rige en la actualidad, tanto de fuente interna en los diversos países como a nivel convencional. Ahora bien, hecha esta breve formulación primera, ¿cuál es nuestra preocupación hoy y en esta oportunidad? Yo diría que hay un interrogante que es nuclear y podría formularlo preguntándome por qué resulta impostergable analizar el derecho internacional privado desde la perspectiva de género. Este solo enunciado del planteo nos conduce directamente a reconocer que la perspectiva de género debe abordarse desde una óptica transversal. Y en esta convicción es que nos vamos a adentrar de forma muy breve, quizás demasiado breve en primer término, en el contenido del derecho internacional privado, que refleja meridianamente la influencia y más aún la importancia que tiene la perspectiva de género en la materia. A continuación, vamos a presentar algunas definiciones con las que acordamos para continuar con el abordaje de la perspectiva de género para la igualdad. Y como contracara de esta igualdad, nos detendremos en el derecho internacional privado y su rol frente a situaciones de desigualdad. En función del papel que cumple el orden público como correctivo funcional, ocupa un espacio significativo en esta exposición y previo a finalizar la misma con algunas reflexiones, ver cuál es la articulación del derecho internacional privado y la perspectiva de género con una visión prospectiva, es decir, enunciando algunas de las tantas cuestiones pendientes en defensa de la observancia de la perspectiva de género que debe imperar en el derecho y particularmente en el derecho internacional privado en el siglo XXI, y así que tomemos conciencia de la urgencia de incorporar esta perspectiva en la materia. Y entonces vayamos a esto del contenido del derecho internacional privado que se encuentra presidido por la búsqueda de respuestas satisfactorias a situaciones que no se vinculan, como todos bien sabemos, a un único orden jurídico estatal, o que al menos, si esa vinculación única concurre, se contemplan desde la perspectiva de un orden jurídico distinto. En función de la articulación con la perspectiva de género que consideramos, no se trata solo de saber cuál es el objeto de esta ciencia, sino que interesa averiguar cómo se configura y qué influencia tiene si efectivamente la ejerce sobre la reglamentación que le es propia. La complejidad de la materia se presenta ¿por qué? Se presenta por contener un elemento ajeno al orden jurídico con el que las situaciones internacionales entran en contacto y de esta suerte requieren un plus de atención normativa o normativa especial y diferente de otras situaciones que no presentan esa particularidad. La cuestión alcanza tanto a la aplicación de un derecho extranjero por el juez ante el cual tramita una situación jurídica, como al reconocimiento de una sentencia dictada por un juez foráneo. Aquí es importante señalar que hablar de contenido
y objeto del derecho internacional privado lleva un posicionamiento que deriva en las consecuencias que ha de tener la ciencia para sugerir una determinada actividad legislativa, judicial e interpretativa para alcanzar resultados de justicia. Y asumir esta concepción que estamos señalando es dejar de lado, de alguna manera, un debate teórico para dar espacio a un discurso fructífero y actual que incluya en el análisis la perspectiva de género y la sustentabilidad. Contemplando este sobrevuelo muy sintético por el objeto del derecho internacional privado que presentamos para encuadrar este tema, tenemos que señalar que la materia responde a las funciones generales del derecho, esto es, a dar satisfacción para alcanzar una solución justa, pero la especificidad está dada por el objeto que la caracteriza. Es ese grado de heterogeneidad de la situación privada internacional lo que impone una respuesta diferenciada para tal situación que es asimismo diferenciada. Y yo diría que podemos convenir en que la realidad sigue siendo mucho más rica que la norma y su evolución problemática es mucho más veloz que la legislativa. De esta suerte, podemos colegir que contar con un material normativo especial no siempre es suficiente. La fase de la interpretación de la normativa del derecho internacional privado es esencial. Y esta ciencia tiene en su haber herramientas necesarias para flexibilizar las normas con este objetivo que se ha propuesto. Su metodología es tributaria hoy, y ahora me refiero particularmente a mi país, a Argentina, pero esto está sucediendo y expandiéndose en la región, de instrumentos normativos calificados al efecto. Venezuela es realmente el primer antecedente en este sentido. En Argentina, el Código Civil y Comercial legisla en varios títulos sobre este tema específico, mostrando avances relevantes a favor de la igualdad de derechos. Pero centrémonos aquí en el derecho internacional privado. Y en esta rama jurídica se regulan institutos que van a resultar muy útiles a nuestra problemática, como son, por ejemplo, la adaptación, la aplicación del derecho, aparece en la aplicación del derecho extranjero, el inciso C del artículo 2595 de nuestro código. Luego contamos con una cláusula de escape, con, por supuesto, el orden público, y estas son herramientas que coadyuvan al objetivo que hemos enunciado. O sea, estos institutos, en su articulación con las situaciones jurídico-privadas internacionales, analizadas bajo la óptica de la justicia material en el caso concreto y también desde la visión axiológica. Dicho esto, pasemos a estas definiciones que consideramos necesario traer en esta cuestión de articular el DIP de cara a la influencia que la perspectiva de género simboliza en la materia. Y acordemos entonces sobre el significado que debemos reconocer a términos muy debatidos, términos como son sexo, género e igualdad de género. No voy a entrar a analizar el
cúmulo de definiciones sobre los términos y conceptos que acabo de señalar, pues eso es una tarea inagotable que nos excede en función de nuestro límite, que es el derecho internacional privado, perspectiva de género. Pero, sin embargo, señalemos una suerte de conceptos que han sido internacionalmente aceptados para estar en condiciones de relacionar con la materia, que tiene una fuerte impronta en función del rol que compete particularmente a su metodología en orden a uno de sus ámbitos esenciales, el ya mencionado orden público, aunque también puede alcanzar a todos sus institutos. Y entonces, partiendo de la necesidad de establecer el significado que atribuimos a los términos íntimamente vinculados al tema, acordamos con que el sexo de una persona es una categoría de carácter biológico, esto es, se refiere a la diferenciación biológica y orgánica entre las personas humanas, en tanto que el género es una construcción de la sociedad que refleja las conductas aprendidas. Se trata en consecuencia de una realidad más amplia, podría decirse que es una construcción simbólica que incluye un conjunto de roles y atributos socioculturales, así como responsabilidades asociadas con el sexo y las relaciones entre las personas, sean o no del mismo sexo. Y de este modo se convierte la diferencia sexual en una diferencia cultural al tiempo que se presentan muchas variaciones interculturales. En suma, el concepto género se refiere a las diferencias sociales entre las personas que han sido aprendidas y asumidas generación tras generación, que cambian con el transcurso del tiempo e incluye, asimismo, las expectativas con respecto a las características, aptitudes y conductas probables o apropiadas del universo humano, incluyendo lo que significa ser masculino o femenino. El género es vincular, porque no se refiere exclusivamente a la mujer y al hombre, sino más bien a las relaciones entre estos. Siendo el género una cuestión social y política amplia que determina los derechos, participación, acceso al poder y situación política de los seres humanos, se concibe, diríamos, como un concepto vital para analizar los sistemas de subordinación y dominio y determina cómo la sociedad va construyendo esos sistemas. En este contexto, cabe considerar la equidad de género en tanto obliga a tener en cuenta que es una arista que contempla la igualdad de oportunidades y se concentra más en los resultados. A tal fin, es necesario adoptar medidas efectivas y de fondo que aseguren que las políticas y los programas beneficien por igual a todo el colectivo humano. Y uno de los problemas que se plantea a la hora de debatir el tema concierne a la definición del concepto perspectiva de género. La expresión no deja de sembrar confusión, sin embargo. Vemos que la plataforma de acción de Beijing se refirió a la misma como la necesidad de tener en cuenta el impacto de género antes que las decisiones adoptadas. Esto que había anunciado acerca de la perspectiva de género para la igualdad, ¿de qué va?
Fíjense, la igualdad de género tiene que ver con la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas humanas sin distinción de sexo. Se trata de un derecho fundamental y una condición previa para el desarrollo y seguridad sostenibles. Bien se señala que la igualdad no significa que las mujeres y los hombres pasen a ser iguales. No, no es esto. Lo que significa la igualdad está referida a que los derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres no dependan del sexo con que hayan nacido. La igualdad de género implica que se tomen en cuenta los intereses, necesidades y prioridades de todas las personas, considerando la perspectiva de género como instrumento para la igualdad. Puede distinguirse una evolución que parte de una posición inicial centrada en la eliminación de las discriminaciones legales existentes contra las mujeres hasta una actitud notablemente dinámica, y así refleja la necesidad de adoptar medidas de acción positiva y políticas específicas para alcanzar la igualdad material o de facto. En aras de avanzar en la igualdad de género, el siguiente paso, ¿cuál es? Es aquel que va de la mano de la adopción de la estrategia que conocemos como gender mainstreaming. La expresión se traduce al español como la transversalización de la perspectiva de género. Y adoptar esta estrategia implica ascender un escalón en la consecución de la igualdad de género. Esta no es un fin en sí misma, sino un medio para conseguir la igualdad. O sea, la cuestión no solo es establecer políticas públicas sectoriales para conseguir la igualdad material o de facto de las personas humanas, sino que hoy estamos frente a una estrategia global que tiene que abarcar todas las políticas públicas para comprobar cuál es su incidencia real en las relaciones entre hombres y mujeres y si tienden realmente a la consecución de la igualdad de hecho y, en ese caso, con qué alcance. Ahora bien, los derechos de las mujeres son una parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos, y su reconocimiento y desarrollo internacional cooperan decisivamente para avanzar en la erradicación de la discriminación de la mujer a nivel global. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible impone a los países del mundo nuevos desafíos que requieren de enormes esfuerzos para lograr el pleno cumplimiento de los 17 objetivos. Y si hay una verdad irrefutable, es que estos objetivos no van a poder alcanzarse si la igualdad de género no está presente tanto de manera explícita como transversal. En nuestra región se viene trabajando arduamente en esta línea y la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, se ha pronunciado en importantes documentos a este respecto. Ahora bien, el derecho internacional privado en acción frente a situaciones de desigualdad. ¿Qué interrogante nos lleva a formular? O sea, ¿cuáles son los casos en que una situación de desigualdad incide en el derecho internacional privado? Y el problema surge
a partir de la necesidad de aplicar un derecho extranjero a una situación que tramita ante nuestros tribunales en la que se verifica que la ley del país foráneo vulnera nuestros principios o nuestra regulación normativa en materia de género. Se trata de una realidad que en varios países se presenta de manera cotidiana por el alto número de personas provenientes de países en los que la mujer es discriminada por razones de género con consecuencias gravosas. En nuestro país, en Argentina, el orden público obra de barrera no solo para aplicar un derecho extranjero que violente los principios que impregnan nuestro ordenamiento, sino que también es obstáculo para el reconocimiento de sentencias dictadas en estados extranjeros bajo leyes que violentan nuestros valores, entre los cuales los relativos a la perspectiva de género ocupan un espacio esencial. El derecho internacional privado está muy presente en nuestra realidad, dadas las peculiaridades del mundo globalizado, que está caracterizado en parte por la matización de las fronteras. Y así no es novedoso destacar que atravesamos una instancia de movimientos migratorios permanentes y, en consecuencia, el reconocimiento transfronterizo de sentencias y en particular las que contienen cuestiones relativas a la perspectiva de género, merecen un espacio relevante. La introducción de esta problemática en el derecho internacional privado da lugar directamente al alcance que se reconoce al orden público de un Estado y a la interposición de esta excepción como correctivo funcional a la aplicación de un derecho extranjero o al reconocimiento de una sentencia dictada en un estado distinto de aquel en que pretende hacer valer sus efectos. Y entonces, en este orden, sabemos que el orden público obra como correctivo funcional. Vuelvo a lo que sucede en el derecho argentino. Y nosotros tenemos en nuestro Código Civil y Comercial una norma, el artículo 2600, que regula el orden público. Y esta, yo diría que es una cláusula que obra como excepción al normal funcionamiento de la norma de conflicto y, como en todos los ordenamientos en donde encontramos este tipo de normativa, resulta aplicable cuando el derecho extranjero vulnera, en el caso concreto, la estructura jurídica básica del derecho nacional, que es lo mismo que decir que haya una vulneración de los principios fundamentales sobre los que se asienta el ordenamiento argentino. Es más frecuente que la excepción opere en los sectores en los que la legislación nacional contiene más principios reguladores y más normas de carácter imperativo. Como ejemplos, en cuestiones relativas a matrimonio, filiación, protección de niñas y niños, derechos reales, entre otros institutos. En general, yo diría que en el derecho de familia tiene un lugar significativo, pues se trata de un sector que está sustraído a la libre voluntad de los particulares y que está regido en un importante número de principios jurídicos y normas imperativas. Las legislaciones muestran un alto grado de desigualdad normativa en esta materia, siendo posible identificar palmariamente elementos que se suman a la natural fragmentación de las relaciones en el espacio. La armonización del derecho de familia no resulta posible de manera general
pues se trata de un ámbito que refleja el ser de cada Estado. Y si acaso pudiera avanzarse por esa dirección en alguno de sus institutos, igual subsistirían diferencias porque no concurren los principios sobre los que cada ordenamiento normativo sustenta la interpretación de axiomas propios. Sin embargo, en lo que se refiere a la perspectiva de género y esencialmente al respeto a la igualdad de género entendida como la venimos exponiendo, tanto Argentina como numerosos estados occidentales hemos ratificado tratados internacionales, además de contar con leyes que son totalmente respetuosas de esta perspectiva y que conforman nuestro orden público. Y lo mismo sucede a partir de la ratificación de los tratados de derechos humanos provenientes de la Organización de Naciones Unidas y también de los estados americanos, ¿verdad? Esta situación, ¿a qué da lugar? Da lugar a una ampliación muy importante de un orden público internacional, considerado internacional por la fuente de origen, como aquel vigente en los países ratificantes de estos tratados. La consecuencia es que el rechazo a normas que vulneren los principios de igualdad de género debe ser de plano. Y sin embargo, estamos debatiendo el tema porque no hay una única interpretación de estas normas, así como tampoco no todos los estados del mundo son ratificantes de estos tratados o se inspiran en los mismos principios. En algunas naciones, con altos índices de inmigración de personas que provienen de países con culturas muy distintas, en especial con países de tradición islámica y, por ejemplo, lo que sucede en España, se han buscado soluciones en el derecho internacional privado a fin de ajustar las instituciones jurídicas extranjeras al contexto en el que pretenden surtir efectos. Así se podrían armonizar las legislaciones diferentes sobre la base de la aplicación de la excepción de orden público atenuado. Un ejemplo para ilustrar la situación sería el de una persona que contrae matrimonio en España, existiendo un matrimonio válido anterior, contraído en un país que recepta la poligamia con carácter legal, es decir, la cuestión sería admitir en España la configuración de la poligamia que se reconoce en otros estados. ¿Y cómo reconocer validez a tal situación? Pues, según hemos afirmado, a través de aplicar o de, mejor dicho, activar la aplicación de la excepción de orden público atenuado. A tal efecto, hay que tener presente que no es el contenido del derecho extranjero el que activa la aplicación de la excepción de orden público, sino el resultado al que conduce la aplicación de ese derecho. En esta línea se han aceptado en ese país, y de acuerdo a los principios de equivalencia de instituciones o de resultados, instituciones del derecho extranjero impropias del derecho español cuando el resultado final de su aplicación a un supuesto concreto se adecua a los valores e instituciones propias de dicho ordenamiento español. Verbigracia. Un caso planteado sobre el repudio por compensación económica de la esposa al ser formulado por el marido a petición de la esposa se puede asemejar en alguna medida con un divorcio de mutuo acuerdo. En tanto que con relación al otro pilar del derecho internacional privado, esto es
el reconocimiento de una decisión extranjera, se admitió el exequatur relativo a un repudio obtenido en Marruecos que fuera solicitado por la esposa, argumentando que no cabe entender en este caso vulnerado derecho constitucional alguno ni principio rector o inspirador del ordenamiento jurídico que sirva para definir el concepto de orden público, que en consecuencia respeta la resolución cuyos efectos quieren hacerse valer en España, tanto en su aspecto procesal como en su vertiente sustantiva. Y de este modo, el carácter discriminatorio del repudio, dado que sabemos que es voluntad unilateral del marido para disolver el matrimonio, se logra equilibrar en el supuesto. ¿Por qué? Por intervenir el consentimiento de la mujer para la disolución del matrimonio. La recepción del repudio islámico en las sociedades occidentales ilustra la hipótesis en que el reconocimiento de decisiones o situaciones jurídicas extranjeras acuden a la excepción de orden público que se presenta como el último instrumento legal para proteger los valores fundamentales del foro, que incluyen los derechos humanos. Nosotros hemos citado el caso de España, pero en Europa diversos tribunales han denegado el reconocimiento del repudio por su incompatibilidad con el principio de igualdad entre los cónyuges, que está previsto en el artículo 5 del protocolo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, con fundamento en la excepción de orden público internacional. Reiteremos que el orden público campea entre dos de los sectores del DIT. Ya hemos dicho, derecho aplicable y reconocimiento de sentencias. Sin embargo, su alcance como excepción se ve atemperada, pues la incorporación de los tratados de derechos humanos con rango constitucional favorece una concepción universal del orden público. Una concepción que resulta altamente beneficiosa a los protagonistas desde la mirada axiológica que impregna el instituto. La perspectiva de género es un ámbito incontrastable y como tal debe incorporarse de facto en todos los supuestos, incluso en aquellos que tenían menor intensidad la intervención de la cláusula de orden público, o sea, en aquellos sectores en los que existen escasos principios reguladores básicos y la autonomía de la voluntad puede desarrollarse dentro de un amplio campo de acción. Mencionar en forma particular la materia de violencia de género merece la que procede en el ámbito del traslado ilícito de niños, niñas y adolescentes, en cuanto a demostrar que ha habido una situación de malos tratos que haya justificado el traslado ilícito de un menor por parte normalmente de la madre como una vía de escapar del maltratador. De este modo, podrá justificar luego la excepción del artículo 13b del Convenio de La Haya sobre sustracción internacional de niños. Me remito aquí, pero solo 2 palabras, porque no tengo todavía un conocimiento profundo del caso, a un supuesto que se ha dado entre Argentina y Venezuela. Se ha dictado una sentencia en Córdoba y justamente en el curso de esta semana se ha procedido a restituir el niño a Venezuela. La doctora Madrid, ya le voy a enviar la sentencia para que se las haga llegar, pero ¿por qué lo rescato aquí? Porque también se planteó una cuestión relativa a la violencia de género, pero no se hizo lugar en el caso que estamos mencionando. Y en materia de restitución ya tenemos varios
supuestos en que se acude a esta guía de buenas prácticas dictada hace poco más de un año, en que el tema es contemplado. También en materia de niños, de la problemática de familia, podríamos referirnos a los supuestos de maternidad subrogada, en que interviene en relación con los derechos de las mujeres al entrar en conflicto varios intereses. El interés de la madre por voluntad procreacional, el interés del niño, el interés de la mujer gestante, y en nuestra normativa ha sido contemplado este supuesto en uno de los artículos de las disposiciones de derecho internacional privado del Código Civil y Comercial, el artículo 2634, que por otra parte ha resultado de aplicación en numerosos casos. Vayamos, por una cuestión de tiempo, no me quiero aprovechar de esta posibilidad que me brindan los queridos amigos Eugenio y Claudia, vayamos a las tareas pendientes. Son muchas, y solo me voy a referir a algunas puntuales, ya que siendo que construir una sociedad con vínculos saludables es una tarea de todos, cumplir este propósito requiere contar con normas direccionadas al objetivo que hemos presentado, y al respecto hay indudablemente una gran variedad de enfoques. Particularmente en el Código Civil y Comercial de Argentina, los avances que se han hecho relacionados con la igualdad de género están plasmados a lo largo de este acervo jurídico, y entre otros en puntos tales como el valor económico del trabajo en el hogar, la igualdad de derechos en los apellidos de los hijos, la compensación económica en las parejas y la convención matrimonial, la incorporación de las uniones convivenciales, las técnicas de reproducción humana asistida, la modificación del matrimonio, el régimen de bienes, el divorcio, el parentesco, la filiación, la adopción, entre otras. Sin embargo, en el siglo XXI, este siglo en realidad, plantea la necesidad de avanzar en temas referidos a la perspectiva de género de manera impostergable, sea desde la legislación, sea desde la interpretación de las normas que contamos en nuestro haber a la hora de ser aplicadas. Y en el derecho internacional privado hay muchos ámbitos que requieren ser atendidos desde la introducción de la perspectiva de género, tanto por legisladores como por jueces y las autoridades en general. El camino para llegar a la equidad de género necesita encontrar estrategias de cambio cultural para que la mujer haga efectivos sus derechos, ya que estos no pueden ser simples declamaciones. A lo largo de estas palabras que hemos compartido, hemos referido a algunos avances jurídicos sobre el tema género que integran nuestro derecho tanto desde la dimensión autónoma como desde la dimensión convencional. Esta normativa se debe considerar de orden público. Estamos frente a normas internacionalmente imperativas. La diferencia no es una cuestión menor, pues en el primer caso habrá que analizar cada supuesto y descartar su aplicación solo en la medida que vulnere nuestros principios. Incluso podríamos introducir la perspectiva de orden público atenuado. Si por el contrario consideramos que se trata de normas internacionalmente imperativas frente a una regulación
o a una relación jurídica transfronteriza o a una sentencia cuyo reconocimiento se solicite, ¿qué sucede? Ni siquiera vamos a considerar el derecho extranjero y este va a quedar descartado por la aplicación de la norma del derecho interno. La respuesta, yo diría que no es sencilla, aunque desde ya queda fuera de debate el supuesto de las normas incorporadas en los tratados de derechos humanos que integran la Constitución Nacional. Estas normas, por su jerarquía, no se discuten. El mundo de hoy, señores, se resiste a la estructura binaria sobre la que se erige el derecho de familia. Este punto de vista es perfectamente trasladable a los planteos que realizamos desde la perspectiva de género, y en esta dirección el orden público atenuado no es una herramienta menor. El derecho no es compartimento estanco, y numerosos casos que se presentan en el país como en otros rincones del mundo reflejan la necesidad de repensar las estructuras tradicionales, así como reconocer nuevos derechos. En este marco se alinea la lucha de las mujeres, niños y otros grupos que consideramos minorías por la igualdad y por el respeto a sus derechos. Y en consecuencia, no podemos brindar una única respuesta. Y aquí recuerdo a una gran jurista argentina, que es la doctora Kemelmacher de Carlucci, que sostenía que la trinchera binaria a la que estamos acostumbrados, hombre-mujer, sujeto-objeto, lícito e ilícito, lleva inserto un interrogante. Nada más y nada menos que dónde nos ubicamos desde la perspectiva en análisis a partir de la vigencia de la ley de identidad de género. Podemos identificarnos cómo nos autopercibimos. Entonces, ¿hay respuestas absolutas a los planteos efectuados? Tendremos que caminar guiados por los valores que sí son inalienables y que guían nuestra legislación, y a partir de ellos responder en cada caso concreto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Adriana Dreising, por la exposición, los comentarios y por abrirnos la posibilidad de conversar y discutir o debatir acerca de las ideas que presentó. Y antes de darle la palabra a quienes quieran intervenir, quiero en primer lugar darle las gracias a Ernesto de Marsilio porque nos pasa el link del caso de restitución Córdoba, Argentina, Venezuela. Está allí en el chat. Muchísimas gracias. Y quería también hacer o leer acá en el chat, hay un comentario con una pregunta que hace el profesor Ángel Serpa Aponte, acá de la Universidad Central de Venezuela. La voy a leer. Dice: brillante disertación. Transversalmente al tema de la igualdad de género está también el tema de las relaciones LGBT. Por ejemplo, en el caso venezolano, un tribunal penal no admitió querella interpuesta por el viudo por el homicidio que le causaran a su esposo, ellos casados en España. El tribunal sentenció que no puede ser víctima secundaria tal viudo, porque en Venezuela no se acepta el matrimonio homosexual. Pregunta: situación similar en derecho comparado en países que aún no hayan reconocido tal matrimonio. Si quieres, Adriana, comentar al respecto. En realidad no puedo responder porque esto depende de las instituciones en los derechos internos de cada estado. En nuestro país, el matrimonio entre personas de un mismo sexo existe desde 2010, o sea, ya convivimos nosotros perfectamente con el sentido de igualdad que ha querido dar nuestra legislación a
a este instituto, así que yo no puedo pronunciarme sobre cómo se desarrolla a nivel interno en otros países. Sí le puedo decir que en nuestro país indudablemente se reconocería una unión matrimonial homosexual llevada a cabo en otro estado, aun cuando no se reconociera en el estado de origen. Gracias. Esto tiene que ver de alguna manera, y voy aquí a hacer también un comentario al respecto de Adriana, hay un caso venezolano de hace pocos años atrás que llegó a sala constitucional, al Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional, y tenía que ver con una situación de una pareja de venezolanas que se fue a Buenos Aires y allí celebró su unión. Después regresa a Venezuela y aquí en Venezuela una de ellas aporta óvulos, logra la fecundación y se implantan en la otra pareja. Tienen ese niño o esa niña, creo, pero para ello se vienen a Argentina, o se van a Argentina. Y en Argentina logran inscribir la partida de nacimiento de este hijo o hija. Regresan a Venezuela y quieren inscribir ese nacimiento, esa acta de nacimiento en los registros venezolanos. Y les fue negado consecutivamente hasta que se fueron a la sala constitucional. Y mientras esto llegaba a la sala constitucional, la situación se empeoró, porque quien había aportado el óvulo, ahorita no recuerdo si fue quien aportó el óvulo o quien gestó el hijo, fue asesinado o asesinada en Venezuela. Entonces se presentó un problema sucesoral adicional. ¿Okay? La sala constitucional terminó diciendo, o se enfocó más por el tema de los niños que por el tema de la pareja, o del niño que por el tema de la pareja. ¿Okay? Entonces dejó el tema de la pareja como en suspenso y trató de resolver el tema de la inscripción del acta de nacimiento. ¿Okay? Es muy interesante. Pero a lo que voy a lo siguiente, si en Venezuela hay una disposición en el Código Civil que trata del tema del daño moral. ¿Okay? Y ese artículo del daño moral habla de una serie de personas legitimadas a reclamar daño moral. Entre esas personas, cuando abre la puerta, voy a tomar la disposición rápidamente para referirte eso y hablar también del tema de este tipo de uniones de personas del mismo sexo. Este es lo que dice el artículo. El artículo es el artículo 1196 del Código Civil y dice así: la obligación de reparación se extiende a todo daño material o moral causado por el acto ilícito. A continuación, y esta es vienen las dos partes relevantes, dice: el juez puede especialmente acordar una indemnización a la víctima en caso de lesión corporal, de atentado a su honor, a su reputación o a los de su familia, a su libertad personal, como también en el caso de violación de su domicilio o de un secreto concerniente a la parte lesionada. Y el último párrafo dice así: el juez puede igualmente conceder una indemnización a los parientes, afines o cónyuges como reparación del dolor sufrido en caso de muerte de la víctima. Esto, a pesar de que no lo reconoce, se ha extendido también a los casos de concubinato o unión estable, pero de personas de diferente sexo, digamos así. La cuestión está si en una situación como la que menciona el profesor Ángel Serpa Aponte, unidos en España, vienen a Venezuela y aquí sucede la cuestión, si pudiera ese, digamos, cónyuge sobreviviente reclamarle daño moral al causante de la muerte de la otra, del otro esposo, digamos así en esos términos. ¿Okay? Venezuela se va a enfrentar con una situación similar a esta, porque aquí se ha discutido incluso a nivel constitucional, y a nivel constitucional se ha dicho, Venezuela no reconoce la unión
constitucionalmente no la reconoce, ¿okay? Porque se invocó el principio de igualdad constitucional, diciendo, así como se tratan a las uniones entre un hombre y una mujer, se deberían tratar las uniones entre personas del mismo sexo, pero eso no se aceptó, ese argumento no se aceptó. Digo, la Constitución venezolana protege el matrimonio de un hombre con una mujer. Claro, por eso es muy interesante, te agradezco mucho, Eugenio, este aporte importante que nos haces para conocer cómo se resuelven o cómo se plantean y se intentan resolver las cuestiones en el derecho venezolano, pero indudablemente es muy diferente a lo que está sucediendo en nuestros países, en donde, fíjate que en Argentina no se pudo incorporar toda la normativa referida a la maternidad subrogada en las normas del derecho interno, pero al estar esta norma del derecho internacional privado y el método de reconocimiento que implica que no podés desconocer que el niño existe y no podés desconocer que existe también una filiación, la manera de solucionar estos supuestos es muy diferente. O sea, reconozco el instituto, no lo reconozco, pero además las consecuencias, porque aquí estamos en un tema de el efecto de efecto, por decirlo de alguna manera, de una unión del mismo sexo que tiene que ver con la filiación. Y bueno, cada país utiliza las herramientas, interpreta las normas, tratando de adaptarse para llegar a la justicia material en el caso concreto. En nuestro país la situación sería diferente porque directamente habría un reconocimiento de la situación familiar que no sería excepcional, sino igual, porque la regla es el reconocimiento. Y eso sí tiene mucho que ver con las perspectivas de género, con los principios de igualdad. Yo realmente soy una gran defensora de estos institutos incorporados a la legislación y creo, como lo decía en la exposición, que estos temas requieren de un cambio cultural. Abrirnos la cabeza, ubicarnos en el siglo XXI, pensar en los derechos de las personas unido a las responsabilidades y al respeto al otro, ¿no? Como dijo bien, creo, la profesora Aida Kemelmacher de Carlucci, la autopercepción. Me parece que es un principio fundamental que tenemos que defender en este siglo, ¿no? La autopercepción de cada persona. Gracias, Adriana. Invito entonces también a todos nuestros participantes del día de hoy a comentar, a preguntar, a informar su visión, a ver si alguien se entusiasma. Hola Adriana, Eugenio, ¿cómo les va? Luciana, hola. Luciana, un gusto enorme verte. Gusto verlos, gusto verlos. Adriana, te quería hacer una pregunta sobre cómo ves, ya te he escuchado en otras oportunidades, pero quizás también sea un aporte para los presentes. Digamos, ¿cómo ves orientada la jurisprudencia argentina en materia de restitución internacional de niños y este tema del género, la guía? ¿Cómo te parece que se está
encaminando? Qué pregunta difícil, Luciana, vos que sos mi colega. Pero es una pregunta difícil e interesante porque a lo que Luciana se refiere específicamente es a qué interpretación se está haciendo en Argentina del artículo 13, inciso B, que fue objeto de elaboración de una guía práctica en la cual lo que rescatamos mucho es esta visión de la perspectiva de género, que en el caso concreto, voy a tratar de ser breve, lo que implica es que muchas veces, como dije en la exposición, la mujer se va a otro país, deja la residencia habitual y alega cuestiones de violencia de género que ponen en peligro tanto la vida del niño como la propia vida de la mujer, y en la guía práctica se da una mirada que es muy interesante porque es prospectiva. ¿Qué sucedería si esta mujer regresa con el niño que ha sido sustraído y a partir de allí crea toda una posibilidad de que por razones de violencia de género se pueda no restituir? ¿Qué ha pasado en la jurisprudencia argentina en el último año, digamos, que es donde se ha trabajado con fundamento en esta guía práctica? Se han dictado algunos fallos, particularmente en Córdoba. La doctora Julia Rossi, una de las juezas que tiene competencia para entender en estos casos de sustracción, ha hecho lugar a no restituir en función de esta situación que se ha planteado por una mujer que se vino a Córdoba. Pero fue apoyada en segunda instancia por el Tribunal Superior de la provincia, pero aún no se ha pronunciado la Corte. Por lo que sé, no hay sentencia de la Corte al respecto. Ha habido también algún otro caso en que se ha hecho lugar a la excepción teniendo en cuenta la violencia de género, no así en el caso en que se restituyó este niño a Venezuela en el curso de esta semana, en que si bien se alegó también violencia de género, se consideró que no estaba aprobada la misma y se cumplió con el tratado, con la Convención de La Haya del 80, procediendo, como les decía anteriormente, a la restitución. O sea, conclusión, ¿qué tenemos hasta hoy? No tenemos ni un solo caso dictado por la Corte por el cual se haga lugar a la perspectiva de género alegada y que esto sea causal de no restitución. El problema grave reside también en la prueba, pero existen centros que están constituidos por psicólogos, por expertos y demás, que trabajan muy arduamente. ¿Por qué? Porque muchas veces se alega la violencia de género cuando la persona se traslada a otro estado y no puede probarse o realmente no es tal, sin perjuicio de que en otros casos exista y sea realmente un peligro ese regreso, pero tengamos en cuenta que no es que regresa a convivir con la pareja, no es que regresa, restituye el niño al otro progenitor, sino lo que hace es regresar a la residencia habitual para que sea el juez con competencia en función de lo que establece la Convención y las reglas de jurisdicción internacional quien decida a quién le corresponde la guarda. Y en su caso podrá luego, ya de manera legítima,
salir del país de la residencia habitual con un régimen comunicacional establecido, ¿verdad? Pero hasta ahora en la jurisprudencia no hay ningún caso por el cual no se haya restituido. No sé si estás de acuerdo, Luciana, porque vos lo conocés bien también el tema, ¿no? Sí, sí, coincido, y creo que lo último que concluías, en realidad es un poco la inteligencia o la interpretación de la propia guía, ¿no? La idea de, en principio, insistir con la restitución, ¿no? Que es la finalidad de los convenios, tratar siempre de un retorno seguro y en última instancia no restituir, digamos, cuando realmente el supuesto de violencia está comprobado y afecta directa o indirectamente al niño, ¿no? Porque se focaliza mucho en el niño y no tanto en la mujer, y bueno, y ahí hay toda una controversia desde qué lado uno se pare de sujetos vulnerables, ¿no? Niños, mujeres, y ahí, bueno, hay una polémica, algunos se ponen más de un lado y otros del otro, pero bueno, no es... Hay que estar al caso concreto. Totalmente. Y una pregunta de mera curiosidad, también cultural. En esos casos de restitución que se presentan en Argentina, y voy al tema del género, ¿quiénes son generalmente los demandantes? ¿Los padres o las madres? Los padres. Los padres solicitan la restitución y en general las madres son las que han salido o se han ido del país de residencia habitual. Tenemos casos muy interesantes con Francia, con México. Bueno, en México está en la corte, todavía no sabemos qué va a suceder. Y en el ámbito profesional también tengo en este momento un caso con Francia, y es muy difícil ubicarse en el lugar de la persona que ha sufrido la violencia de género, porque hay toda una situación de temor, de angustia y de no comprender que no es que regresa con el niño a vivir con el progenitor, sino lo que dijo Luciana, un regreso seguro que implica que ella va a estar protegida hasta tanto el juez de la residencia decida en cabeza de quién estará la guarda. Pero bueno, estos son los problemas que nos plantea este siglo XXI en un mundo globalizado, de permanentes migraciones, de personas que se van a residir a otros estados por cuestiones laborales, por las que sea. Pero es un mundo de mucha movilidad. Bueno, y por ejemplo, ustedes lo saben bien y nosotros también, porque hay muchos argentinos en el exterior, hay muchos venezolanos en distintos países. Bueno, y esto tiene que ver, ¿no?, con las consecuencias que surgen por toda esta problemática. Y por eso existe la convención desde el 80, hace 40 años. Y otra pregunta, o sea, ya vimos acá padres versus madres. Ahora pregunto otra cosa. ¿Hasta qué punto la nacionalidad del niño juega un papel en las decisiones? No juega un papel esto, porque para nosotros y para la convención lo fundamental, el punto de contacto es la residencia habitual, independientemente de la nacionalidad. Y creo que esto está bien enfocado, porque la nacionalidad es accidental. La pareja decide dónde radicarse y luego no puede unilateralmente uno de ellos trasladarse con un niño o permanecer, si se trata de un derecho de visita en otro país, solo por una decisión o por voluntad unilateral. Aquí el domicilio, la residencia habitual es lo que fue fijado de común acuerdo. Hay un proyecto común. Y entonces no es tan importante el tema de la nacionalidad. Ni siquiera, digamos, aunque no aparezca referido entre los motivos de la decisión. Que uno diga, oye, aquí la nacionalidad... Porque en los tribunales venezolanos uno sí nota
una cierta, digamos, inclinación a que los niños venezolanos están mejor en Venezuela, punto. Aunque el proyecto sea en Grecia o allá, o lo que sea mejor allá, pero si son venezolanos aquí estarán mejor. Eso es lo que está subyacente, aunque no aparezca así tan blanco y negro. Sí, ahora fíjate que en el caso, que no me puedo referir mucho porque no lo he leído como para exponer, pero sí sé que esta señora salió de Venezuela y se fue a Perú. Y luego, creo que frente al temor de tener que regresar, de Perú se trasladó a Argentina. O sea, pasó por distintos países y no era el factor de la nacionalidad. Bueno, no es en general, no he visto casos en que sea la nacionalidad un factor para tomar decisión. Inclusive en los países europeos, que en muchos se rigen por la conexión nacionalidad en numerosos institutos, en materia de restitución no es un punto que preponderante. Porque no lo establece tampoco la convención. Eso es claro, pero siempre hay... Sí, lo que sí, criminal. sí, desde el punto de vista venezolano, todavía hay convenciones que a pesar de que tienen 40 años y 20 y tantos años, sin embargo parecen que están siendo, es el descubrimiento, y el descubrimiento es precisamente como son los descubrimientos accidentales. ¿Okay? ¡Pum! Ahí apareció de repente. Entonces se enfrentan al tratado y el tratado dice, no, pero es que esto no puede ser lo que está en el tratado. Y se inventan cualquier otra teoría, razón o subterfugio, así sea el más equivocado de todos. Pero dicen, bueno, la situación aquí es que, bueno, si es un niño venezolano, el niño venezolano está mejor en Venezuela. Y punto. ¿Okay? U otra cosa, pero esas son cosas que no están escritas así de puño y letra o blanco y negro, pero están allí como, y no tan inconscientemente o subconscientemente, sino que están muy conscientemente allí, pero no se llega al extremo de formularlo como la razón para llegar a un resultado. Pero lo lees y te dice, o sea, tu sangre se llena de ese, o el corazón, ese es el pálpito del corazón. Te dice, esto es así, aunque no lo digan. Ese es nuestro caso aquí. Y ciertamente creo que es un tema también de mayor divulgación, educación y sensibilización, como tú comenzaste hablando. Ese tema cultural es un tema de ser sensible al otro, ¿no? No sensible a uno, sino sensible al otro. Y al otro también le duele cuando se golpean. Sí. En ese sentido, me parece que también, sí, tiene que ver con la cultura y la tradición jurídica. En nuestro país hay algo que la Corte ha respetado, pero de una forma así muy profunda, que es la jerarquía de las fuentes. O sea, no es solo que está incorporado en la normativa, tanto a nivel constitucional como también específicamente en el derecho internacional privado, sino que se da en los hechos. Aquí veo varios argentinos y creo que estarán de acuerdo en que el tema del respeto de la jerarquía de las fuentes, la responsabilidad del Estado por incumplimiento de un tratado, es un punto fuerte en esta temática particularmente, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos varios casos que están ahí esperando a ser resueltos, a ver qué sucede con los mismos. Pero es interesante lo que dices, Eugenio, porque también nos ayuda muchísimo a entender no solo el derecho comparado, sino el espíritu de otros estados frente a estas cuestiones. Así que muchas gracias. Te voy a molestar con una idea
que tiene que ver con esto de la jerarquía de la fuente. Nosotros en Venezuela, al igual que ustedes, creo que nosotros nos copiamos de ustedes, o la fuente de inspiración directa vino de Argentina. En la Constitución vigente en Venezuela se incorporó una disposición según la cual los tratados en materia de derechos humanos, ratificados vigentes para la República, tienen rango constitucional. ¿Okay? Pregunta. Un tratado como, por ejemplo, el Convenio de la Haya sobre sustracción, aspectos civiles de la sustracción internacional, etcétera, etcétera, ¿se consideraría como un tratado de derechos humanos y, en consecuencia, incorporado allí o de rango constitucional? No, no está en rango constitucional como los tratados de derechos humanos, sino en el siguiente renglón. O sea, es supralegal e infraconstitucional. Pero se ha discutido, se venía discutiendo hasta hace un tiempo su incorporación como un tratado de rango constitucional, pero generalmente se aplica articulado con la Convención de los Derechos del Niño, que sí tiene rango constitucional. Y para seguir con la molestando, ¿y por qué esa diferencia de rango? Y también al final tú puedes decir, el Convenio de la Haya protege también interés superior del niño, digamos, que es una suerte de derecho humano del niño. Absolutamente de acuerdo contigo, pero los que tienen rango constitucional son originados en la Organización de Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos, y los convenios de la Haya son como una suerte de convenios provenientes de un foro particular del derecho internacional privado. Entonces, por allí puede pasar la diferencia, pero te aclaro otra vez que ya he escuchado diversos debates en los cuales se ha planteado darle rango constitucional a este convenio sobre sustracción internacional de niños y niñas. Okay. Yo quisiera hacer una pregunta. Por favor. Sí. Yo quisiera preguntarle, profe, en su opinión, ¿cuál es el paso que se ha dado con la perspectiva de género y que supone un avance con relación a la consideración de los casos de derecho internacional privado, tomando en cuenta principios como la no discriminación, la igualdad, la protección de los derechos humanos en general? ¿Cuál es el paso más allá que supone la consideración de la perspectiva de género? Perfecta la pregunta. Vamos a los casos concretos, digamos, en los cuales se puede advertir. Los ejemplos son los que he dado a nivel, no de mi país, pero sí, por ejemplo, de España. Sí podría pensar también en mi país con este tema de maternidad subrogada, con el método de reconocimiento, con los matrimonios en personas del mismo sexo. Todos estos casos que he mencionado tienen que ver con la perspectiva de género, pero particularmente algo que planteó Leandro Baltar en los mensajes, que es ¿por qué no pensar en el orden público atenuado como una herramienta eficaz que permita reconocer casos en los que provienen de países en los que tienen una mirada diferente a la que puede tener nuestro país, y que eso implica en la práctica reconocer, por ejemplo, derecho sucesorio? Nosotros no admitimos la poligamia, pero resulta que viene una persona de un país en que la poligamia existe a radicarse a la Argentina con 3 esposas. Y nosotros no vamos a, en principio no se reconoce el derecho, pero perspectiva de género significa dignificar a esas mujeres que provienen de un país que no lo reconoce, y aquí aplicar orden público atenuado en la práctica sería reconocerles derechos sucesorios.
por ejemplo. Claro, pero yo me pregunto qué tan diferente hubiera sido la respuesta sin perspectiva de género a la luz de los derechos Ella humanos. reconoce a una sola, que es la primera. Y los otros matrimonios no se reconocen. Nosotros tenemos casos de reconocimiento de pensión desde hace bastante tiempo a la persona que tenía una unión convivencial con alguien que tenía un matrimonio. Existía, pero la perspectiva de género implica acentuar los derechos de dignificación de la mujer. Hoy acá en Argentina se dictó un fallo por el cual se le quitó la licencia de conducir a un señor por no abonar la obligación alimentaria a la mujer y al niño. Otro caso, se le prohibió el ingreso a la cancha de fútbol. Bueno, de esos ejemplos te podría dar varios, Claudia, porque nosotros ahora tenemos una ley que obliga a juzgar con perspectiva de género. Y entonces, no solo es una ley, sino que hay capacitaciones permanentes en los tribunales respecto a esa ley. Señores, ¿qué significa juzgar con perspectiva de género? Por ejemplo, no se le permitía conducir el bus a las mujeres. Hubo juicios y lo ganaron, y en base a ese respeto a la perspectiva de género se les reconoce el derecho a la igualdad. Hay algo que yo dije antes y que me parece que es importante. No queremos que hombres y mujeres sean iguales. Lo que queremos es que se les respeten los mismos derechos. Y ese es el punto, y eso es lo difícil. Inclusive, a veces se sostiene esto de la discriminación positiva para integrar determinados espacios. Son todos hombres, y dicen, no, tienen que estar integrados por igual número de mujeres. Dicen, no, porque lo que yo busco es una persona inteligente, no que sea hombre o que sea mujer. Pero ¿qué sucede? Que si no comenzamos por elegir también a las mujeres que son inteligentes, no se les da espacio para que ingresen en determinados lugares. Entonces, ese es el sentido un poco que tiene y lo que se intenta aplicar. La profesora Madrid desea replicar. Es que no sé, no. A ver, es que esto me sigue generando muchas dudas, porque yo creo que hay otras herramientas que podrían conducir a resultados similares. Y a veces también, y ya que menciona el tema de las cuotas de participación, le comento que aquí en la ciudad de Medellín hubo un movimiento de mujeres que se postuló para diversos cargos de elección popular en el departamento. Y cuando se inscribieron, el ente electoral les rechazó la inscripción porque no había hombres. Y el movimiento tuvo que ejercer un derecho de tutela ante la Corte Constitucional para poderse inscribir, porque digamos que los argumentos son llamativos, porque lo mismo que hacemos pidiendo que nos dejen participar en partidos donde exclusivamente hay hombres, entonces los hombres también deberían tener derecho a participar aquí. Entonces, esos excesos es lo que a mí me da cierto temor, y yo creo que si una materia tiene herramientas para llegar a soluciones equitativas, es el derecho internacional privado, y por eso mi pregunta es, ¿cuál es el paso más allá que se da con la perspectiva del género? Que no dábamos antes porque en el matrimonio poligámico, con un principio de no discriminación, debería reconocérseles derechos sucesorales a todas las esposas, porque lo contrario sería cerrarse, y eso lo recomiendo el Instituto de Derecho Internacional hace mucho tiempo, el reconocimiento de este tipo de matrimonios.
Entonces, lo contrario sería cerrarse y decir, para nosotros eso es bigamia, delito, derecho penal y demás ciencias ocultas y fuera. Pero a mí me sigue llamando la atención. Yo sé que mi opinión puede ser súper impopular en un momento de perspectiva de género, pero es un tema que me genera la inquietud desde el punto de vista de la metodología de aplicación de las normas y de la convivencia con las demás herramientas del derecho internacional privado, que es el derecho internacional privado tiene muchísimas posibilidades para manejarse y llegar a soluciones equitativas más allá de la perspectiva de género. Y por eso le preguntaba qué es lo nuevo que nos va a dar para llegar a una solución ajustada y equitativa para el caso concreto. Es muy, muy interesante tu reflexión y tiene que ver con varios de los argumentos que hemos expuesto, ¿verdad? Porque la fase axiológica, los principios de igualdad y de desigualdad, de discriminación y no discriminación, y con algo que dijo antes Luciana, que tiene que ver con el universo de los vulnerables. En general, el universo de los vulnerables ha sido y todavía es en mucho la mujer. Entonces, tenemos herramientas. Tenemos las cláusulas de escape, la cláusula de reserva, tenemos la adaptación, tenemos el orden público, tenemos este orden público atenuado que consideramos un instituto interesante en defensa de los derechos de los vulnerables, y eso es lo que me animaría a responderte, Claudia. Buenísimo. Bueno, mil gracias de verdad. Ya estamos en un poquito pasadas las 5:30 horas de Caracas, 5:35. Que es, si alguien quiere hacer una nueva intervención, bienvenida, si no... Creo que hay un par de preguntas en el chat, profe. En el chat, ok, a ver. Sí, Leandro, pero Leandro está aquí también presente. Sí. Leandro, ¿la leo yo o la formulas tú directamente? Bienvenido, Leandro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Igual la doctora ya en el medio de su última exposición comentó ya sobre mi pregunta. Igual yo más puntualmente, además del orden público atenuado, pensaba en el instituto, en la herramienta de la adaptación también como otra herramienta más que permite, pero justo recién la acaba de nombrar también, así que nada, me doy como por contestado. Sí. Y Mariana también tiene una pregunta para ti. Les dejo a que Mariana la formule ella de viva voz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Qué gusto. Bien, por suerte, qué gusto verla, doctora. Bueno, mi pregunta estaba un poco vinculada con otra consulta concatenada que había formulado anteriormente Luciana, que justamente estaban hablando del tema de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes, y me preguntaba acerca de la posibilidad de que las órdenes espejo puedan constituir una herramienta que permita de alguna manera garantizar este retorno seguro, pero también con la perspectiva de género y la protección que se le otorga a estados como el nuestro, a las mujeres que se encuentran en una situación de violencia de género, de violencia intrafamiliar, en el estado de donde, bueno, han huido hasta la Argentina para volver al estado de residencia habitual con el niño o niña sustraído. Un poco a eso apuntaba mi consulta para ver su opinión. Sí, me parece tan importante lo que acabas de señalar, porque yo hoy, cuando escuchaba al juez David, que fue el que dictó la sentencia en el caso de restitución a Venezuela, pensaba en cuanto en la importancia que tiene la fase económica en estos procesos, porque esta señora es una señora humilde que fue defendida por el asesor oficial, lo cual trató muy bien, pero ella no tiene los medios para regresar a Venezuela y no puede participar
en ese proceso en que el Tribunal de Venezuela va a determinar la guarda. No es lo mismo estar presente, poder viajar con el niño, intervenir activamente, que aguardar lo que se decida desde el país al cual se ha trasladado, aunque sea de manera ilícita. O sea, aquí hay un grave problema que también pasa por otro lugar. En algún momento nuestro querido amigo Ignacio Goicoechea nos había explicado sobre la importancia que tenía contar con un fondo que pueda coadyuvar en estos casos en que uno no tiene medios a poder trasladarse, estar con el niño. Eso, ¿cómo funciona? ¿Cómo se articula con el retorno seguro, verdad? Ese es todo un tema. Y nuestros estados hoy no están respondiendo a ese punto. Entonces, yo no diría es un problema de perspectiva de género, pero sin embargo está ahí. Porque esta señora no puede ejercer sus derechos. Está bien, ella cometió una sustracción por razones que luego no se pudo probar que existió la violencia, etc. Pero, ¿qué pasa con sus derechos a intervenir activamente en el juicio de guarda del niño? ¿Quién va a ejercer la guarda? Entonces, es todo un tema, ¿no? Pero es muy interesante que haya foros como este en los cuales podemos poner sobre la mesa esta problemática, pensar juntos, reflexionar juntos acerca de estos problemas que tenemos que llevar de alguna manera a los espacios en los cuales se debe plantear la resolución de los mismos. Pero bueno, ahí estamos. Así es. Muchas gracias otra vez. Quiero solamente hacer referencia ahora a en el chat, Ernesto de Marsilio nos dice, cuando hablábamos de aquello de la nacionalidad y cómo influía en las restituciones, dice, recordemos que en Argentina, en la década de los 90, ante el caso Oswald contra... Oswald, sí, el caso Oswald, Argentina, Canadá. Sí, que reclamaba el criterio de la nacionalidad como razón para no cumplir con la restitución. Bueno, en Argentina la conexión de la nacionalidad fue en general considerado un elemento neutro. Inclusive cuando Vélez Sarsfield se aferra a la capacidad por la ley del domicilio, lo hace pese a que anteriormente en el Código de Comercio había optado por el criterio de la nacionalidad. Pero luego nosotros que tenemos los incunables en nuestra biblioteca de Córdoba, vemos como Aurelia, la hija, había tachado esto de nacionalidad y puso domicilio siguiendo el criterio sabiniano, por algo que también dijimos anteriormente. Savigny, que decía que la nacionalidad es accidental y que el domicilio es elegido. Y el principio de la sumisión voluntaria a la ley del país donde uno libremente elige dónde radicarse. Y estos son argumentos que estimo fuertes, sobre todo para países, pensemos 1871, aquella época en que estos eran países de inmigrantes, y entonces si se hubiera seguido el criterio de la nacionalidad, nuestros pobres jueces en épocas en que no existía internet y demás, ¿cómo iban a resolver aplicando la capacidad la ley del domicilio, la ley de la nacionalidad? Y entonces se optó por lo que también nuestro querido amigo Sam Cleven explica en su magnífica obra sobre nuestros derechos, que es un criterio territorialista el del domicilio, porque las personas se sujetan al derecho del Estado en el cual lo fijan. O sea que aquí siempre fue muy fuerte el criterio del domicilio. Listo. Bueno, muchísimas gracias.
Yo creo que, perdónenme por lo que voy a decir, el que más disfruta y el que más aprende en estas sesiones soy yo. Y me llevo todo el conocimiento conmigo. Les agradezco muchísimo a ti, Adriana, los comentarios, las participaciones, las preguntas, de todo. Y una cosa que hoy también aprendí, y es que me imagino que todo el mundo sabe aquí quién es Boris Becker, el tenista alemán. Me di cuenta que Boris Becker también es sabiniano, porque él dijo en una entrevista una vez que eso de hacer alemán era una casualidad, pero bueno, Boris Becker también es sabiniano. Eso lo confirmé hoy con ustedes. Mil gracias otra vez, Adriana. Muchas gracias a todos por participar.